Bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga rica y poderosamente. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi amor, y un saludo muy cordial, muy caluroso a nuestros oyentes, a nuestra familia. ¿No es cierto? Amén. Bueno, pues estamos aquí en un momentito con Dios. Y en esta noche vamos a compartir una palabra poderosísima que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20. Y de verdad que esto fue algo tan poderoso, porque yo estaba ayer con mi esposo en un restaurante y tenía varios días preguntándole al Señor, ¿qué será lo que vamos a compartir? ¿Qué parte de la palabra vamos a compartir para el momentito con Dios? Y cuando ya íbamos saliendo del restaurante, yo no me quisiera reír, porque esto fue de verdad, esto no fue fácil. Cuando me voy, viene una señora que llama a un niño, no sé si era su hijo o su sobrino, y le dice, Mateo, ven. Y yo entendí que la señora dijo, Mateo, vente. Y yo dije, Mateo, Mateo, vente. Y ella dijo, no, yo dije, Mateo, ven. Digo, yo pensé que estaba diciendo Mateo 20, como el capítulo de la Biblia. Y entonces ella me dijo, bueno, pues hay un Mateo 20, pues yo lo voy a buscar y lo voy a leer. Digo yo, sí, búscalo en la Biblia, yo lo voy a buscar también. Y cuando llegamos, yo inmediatamente busqué a Mateo 20 y me encontré con esta poderosa palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Y se encuentra en Mateo 20, en su versículo del 1 al 16. Y mi esposo lo va a leer ahora. Bueno, entonces es increíble como el Señor habla, ¿no es cierto? Amén. A veces hasta de formas chistosas, ¿no? Pero el Señor, Él sabe cómo hace sus cosas. Bueno, entonces leyendo aquí de Mateo 20, vamos a leer del versículo del 1 al 16 y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes y trabajen a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan pues ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando le tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo para el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero pagarle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Tu palabra es vida,
Tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Amén, porque Señor. penetra lo más profundo de nuestro ser, discierne la intención del corazón. Aleluya. Amén, Oh, Señor. qué poderosa palabra. De verdad que el Señor siempre está buscando la manera de hablarnos. Amén. Y yo de verdad, Gracias, yo me gozo porque el Señor es así. Con una situación que pasa, o sea, yo vivo, mi evangelio es un evangelio como que parece como de loco a veces. Porque mira, por esa situación que tuvimos ayer, ya de ahí yo dije, no, es que el Señor quiere que yo hable de eso. Y hoy, mi amor, fui a una casa donde una hermana que estuvimos orando con ella. Y ella me hizo una pregunta. Y la pregunta que ella me hizo, ella dice, bueno, mi mamá era una persona un poco difícil, siempre ella decía que no éramos iguales, porque la mamá a veces, tú sabes, no, la menospreciaba a ella, pero ella decía, tú eres muy diferente a ella y a un hermano que ella tenía. Y yo dije, bueno, sí, ellos no te trataban bien y ella te decía que tú eras diferente, es porque ella sabía que tú pertenecía a un reino y tú pertenecías al reino de Dios y no era el mismo reino que ellos pertenecían. Entonces ella dijo, y a mí me inquietó porque mi mamá a veces leía la Biblia, a veces oraba, pero ella no aparentaba como que fuera cristiana. Y yo dije, pero mira, y me acordé de Mateo 20. Dije yo, mira, esto está como un poco curioso. Tú sabes, le conté lo que dije aquí, que me pasó ayer en el restaurante, ¿verdad? Sí, Se lo compartí a ella, lo mismo que le compartí a ustedes, pero no lo voy a repetir otra vez porque ya ustedes lo saben. Entonces le dije yo, mira, en Mateo 20 habla de una situación parecida a esa. Cuando viene a ver, por eso que la palabra dice que nosotros no podemos juzgar para que no seamos juzgados, ¿verdad? A lo mejor tu mamá sí se salvó, porque tal vez ella dice que ella no estuvo ahí porque no podía viajar y eso, pero ella siempre le decía, mamá, cuando te encuentres en una situación, busca al Señor, clama, lo que Él te puede ayudar, recíbelo como tu Señor y Salvador. Tremendo. Y yo le dije, hermana, mira, a lo mejor te puedo decir que sí, que tu mamá, aunque fuera tarde, en el último momento, no se sabe, a lo mejor tu mamá, con esa palabra que tú le diste, ella quizá tú en el momento difícil que ella estaba pasando por una situación, como dice aquí, cuando llegó la noche. Ahí hay una parte, ¿dónde dice, mi amor, que llegó la noche? Cuando llegó la noche, dice en alguna parte, o fue en la otra versión que yo lo leí. Sí, no, mientras tanto, no es una cosa que sí enseña esto y que cuando el Señor lo utiliza a uno para comunicar su palabra, creo que es en Isaías 55, si no estoy errado, que el Señor dice, mi palabra que yo mando, no la mando en vano, sino que ella no devuelve no vacía, retorna vacía, sino que da el fruto. Cumple el propósito para la cual yo la mando. Y así es en nuestras vidas también, cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien. Eso no es en vano. El Señor nos utiliza y utiliza nuestras bocas, y esa palabra que Él manda por medio de nosotros, Él sabe cómo Él saca fruto de esa palabra, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay una parte. Oh, sí, mira, está en ¿qué verso es ese, mi amor? Ese es el 8. En el verso 8 dice, cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págale, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Entonces, cuando yo leí esa parte, cuando llegó la noche, cuando llegó el tiempo que te iban a pagar el salario, ¿verdad? Y eso me ministró mucho a mí, y pensando lo que la hermana me decía de su mamá, me vino esa palabra a mi espíritu cuando llegó la noche, cuando llegó el momento difícil, el momento de tomar una decisión. Ese mismo era el momento que este hombre tenía que pagar por el salario, ¿verdad? A los que llegaron último y a los que llegaron primero. Le pagó lo mismo. O sea, una persona
que le llegó la noche, que le llegó la enfermedad, que le llegó lo tarde. Oye, si a esa hora tú vienes y clamas al Señor, y dices, Señor, yo de verdad, yo reconozco que yo te he fallado, yo he sido una persona que tal vez no he vivido con amor, con bondad, quizá no amé a mi hija, quizá no amé a mi hermano, pero ahora yo me arrepiento porque ya me llegó la noche, me llegó el tiempo, ya yo voy a partir de este mundo, pero entiendo que si yo no te clamo a ti, que tú eres el Dios que perdona, el Dios verdadero, el Dios que salva, en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y son personas que saben cuál es la oración que deben hacer, pero quizá no lo hicieron en el momento. Si está viva esa persona y hizo esa oración, no importa la hora que haya sido, pudo haber partido en ese mismo momento de este mundo, pero en esa misma hora, si lo hizo de corazón y creyendo, yo sé que Dios la salvó. A mí me viene a mente, ¿no? Hay alguien que me viene a mente y ese es el ladrón en la cruz. Imagínate, él toda su vida había sido malo y a Jesús lo crucificaron era porque él era el Mesías y porque él hablaba la verdad y porque él era una amenaza para las autoridades. Pero los otros dos ladrones que estaban ahí con él eran porque ellos eran malvados. Incluso para ser crucificados tenían que haber sido bien malvados, bien malos, ¿no? Y el ladrón ese toda su vida y era ladrón y pues quién sabe qué más otras cosas había hecho, pero en el último momento, al cerrar su vida, ya él sabía que ya no le quedaban muchos momentos más, se dio cuenta. Aleluya. Y él le pidió misericordia a Jesús. Él dijo, recuérdate de mí. Él comunicó, él confesó fe en Jesucristo, que Jesucristo era quien Jesucristo decía que él era, el Salvador, ¿no? Y él le pidió misericordia a Jesús y Jesús lo perdonó y le dijo, hoy vas a estar en el paraíso. Aleluya. Conmigo, ¿no? Y es fácil, ¿no? Que los apóstoles o otros discípulos que hayan vivido tanto tiempo con Jesús, yo no digo que ellos lo hicieron, pero uno puede imaginarte como uno de ellos hubiera pues dicho, wow, nosotros que hemos estado caminando con Jesús todos estos años y hemos pasado por tanto, hemos sufrido también, hemos pasado por dificultades y pues nosotros vamos a recibir la vida eterna, pues chévere, pero mira este ladrón aquí a la última hora sin haber hecho nada, sin haber hecho ningún sacrificio, sin haber sin haber trabajado como lo hicimos nosotros y este se va a meter al cielo así como lo vamos a hacer. Esa clase de situación es la que se presenta como para que haya envidia, ¿no? Sí. Y el mensaje es para los creyentes, para los creyentes que caminan, que han caminado. Otro pasaje que me acuerdo es del hijo pródigo, ¿no? Sí, yo lo tenía en mente también. ¿Por qué no comparte lo que tú tenías en mente? Dilo tú, mi amor. No, pues en ese pasaje, ¿no? Pues el hijo pródigo va y desperdicia su herencia y eso, y al fin se encuentra en una situación apretada y vuelve a la casa de su padre y le pide perdón al padre y eso. ¿Y qué pasa? El padre lo rechaza, no, vete de aquí que tú desperdiciaste. No, él lo recibió, le aceptó, lo perdonó y lo recibió otra vez entre su casa, ¿no? Pero entonces hay el personaje fijo en cuanto a este tema, es el hermano mayor. Aleluya. El que se había quedado con el padre, el que no había desperdiciado su herencia, el que había sido, digamos, juicioso. Pero él vio que el padre le perdonó, lo entró otra vez a la casa y él tuvo envidia. Y yo creo que es la clase de envidia que Jesús hablaba aquí. Eso es así. Él dijo, oye, papá, pues yo te he sido fiel, yo siempre he estado aquí, te he seguido y tú ni siquiera me has hecho una cena así como le estás haciendo a tu hijo que desperdició tu dinero. Y el padre le dijo, mira, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Aleluya. Y eso, pero vamos a gozarnos porque tu hijo tu hermano que estaba muerto ha vuelto a casa y él está vivo otra vez.
Entonces el Señor, en esos dos pasajes y en este, pues el Señor nos advierte a no ser cristianos envidiosos, que si vemos a alguien que ha tenido una vida bien difícil, que ha hecho mucho mal y eso, si se arrepienten y se entregan al Señor, de no tenerles envidia y no decir, ponerse tan justificado uno mismo como el fariseo ahí en el templo que se miraba y se mantenía bien altanero, así diciendo, oh, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo merezco todo esto. Y mire ese cobrador de impuestos que está allá, que no merece nada, ¿no? El Señor nos pide que no seamos así. Exactamente. Entonces sí, vemos, mira, eso de verdad, esa palabra está un poquito dura ahí, porque Él le dice, tiene envidia, que yo tomé la decisión de pagarle a lo que llegaron último, lo mismo, es mi dinero, yo hago, es que señores, nosotros tenemos un Padre que es soberano, la soberanía de Dios. Este Padre de familia se está comparando aquí como sucede en el reino en el cielo. Dice aquí, sucede como en el reino de los cielos, como con el dueño de una finca. O sea, el Señor es el soberano. Él es el que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y nadie le dice lo que Él hace. Si en su soberanía Él decidió pagarle al que se convirtió hoy a las 5 de la tarde, y lo mismo, si se muriera, por ejemplo, el que se convirtió a las 5 y vamos a poner que se murió a las 6. Si se arrepintió, va a ir al lugar donde merece. El que se convirtió hace 10 años o en las 7 de la mañana, el soberano le va a pagar lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que no importa cuándo tú comienzas. Y vemos algo muy importante. Aquí fue el padre de familia que salió a buscar los obreros. Entonces mira lo que te pasa. El padre de familia es el que sale a buscar los obreros y lo lleva a su viña. ¿Y por qué que el padre sale? Porque no tiene obreros que lo hagan. Entonces tiene que ir el padre a buscarlo él. Y así mismo sucede mucho en nuestros días. Yo pienso que, o sea, como tú dices, Dios es tan misericordioso y tan bondadoso, tan generoso, ¿no es cierto? Y yo, Fran, tengo que ser muy agradecido de que Él sea así. Porque imagínate, entre el publicano y el fariseo, pues supuestamente el fariseo se merecía el reino de Dios más. Por lo menos él lo veía así. Pero si yo me comparo con el fariseo que vivía una vida, digamos, perfecta, tan bondadosa, tan justificada, y el publicano que se consideraba pecador, yo me parezco más al publicano que al fariseo. Yo merezco muy poquito. Yo no me merezco el reino de Dios. Amén. No me lo merezco. Entonces yo soy como ese publicano. Yo no me lo he ganado. Yo, entre el hijo pródigo y el hijo juicioso, ¿no? Yo personalmente me parezco más al hijo pródigo. Yo soy el hijo pródigo. Yo también. Exactamente. Y de estos trabajadores que entraron así, yo me parezco más al último, ese que trabajó tan poquito para su ganancia, ¿no? O sea que yo necesito ser agradecido de que Dios sea generoso de esa forma, porque yo soy entre los que menos merecen el reino de Dios. Si no fuera por la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yo no tendría oportunidad, yo no me acercaría a poder entrar al reino de Dios. O sea, que gloria a Dios por su generosidad. La palabra de Dios dice que nosotros no merecíamos el sacrificio que Jesucristo hizo, pero Él lo hizo por amor. Por amor lo hizo, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y Él es misericordioso. La palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros somos lo que estamos encargados de, como el padre de familia. El padre de familia aquí, que es el Padre Dios, ¿verdad?, nos da un ejemplo. Nosotros tenemos que salir a buscar
a las personas para que vengan a trabajar en el reino de Dios y darle la oportunidad de que ellos trabajen. Sí. Porque si, mira, había un grupo, el último grupo estaba en la plaza. ¿Tú sabes por qué estaba en la plaza? Sin hacer nada. Porque nadie lo había contratado. Imagínate. Nadie le había, si lo llevamos al evangelio, ¿verdad? Nadie le había llevado una palabra de Dios. Y así hay gente en mucho trabajo que tienen muchos cristianos en lugares, en trabajo, y Dios los lleva a sitios y a lugares, a lo mejor para que le dé una palabra a una persona, y esa persona está ahí y se pasa el día entero. Estos se pasaron el día entero. Ellos no estaban en el lugar del trabajo, pero ellos estaban pasando solazo también en un sitio, porque ellos estaban en una plaza esperando que lo contrataran. Y así mismo hay mucha gente esperando una palabra. Una palabra, como dijo el centurión, le dijo al Señor Jesús: Señor, yo no soy digno de que entre a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Hay gente que están esperando una palabra de parte de Dios, que tú lo ves en un sitio, en una tienda, en una plaza, en la calle, y qué lindo, ¿verdad? Que tú le puedas decir: Cristo te ama. Que tú comiences una conversación con esta persona. Yo sé que esta señora que yo me encontré en ese restaurante, ella se fue a buscar la palabra de Dios. Yo no sé en qué parte de Mateo 20 el Señor le habrá hablado a ella, porque hay mucha cosa importante en este capítulo de Mateo 20. A mí me llamó mucho la atención la primera parte. Pero es posible que a ella le llamara la atención, no sé cuál ella habrá leído, pero el Señor yo sé que la va a ministrar a ella con esa palabra y a mí también. No, y sabes que yo sé que tú personalmente estás muy dispuesta. Yo veo como tú siempre le pides al Señor: Señor, presenta oportunidades, presenta oportunidades. Ponme a alguien que yo le hable. Y para la persona que está dispuesta, y no todos nosotros somos tan dispuestos. A las personas que sí se disponen y le piden y hacen eso parte de su vida, pedirle al Señor oportunidades, el Señor se las presenta, así como Él te presentó esto. Yo le doy gloria al Señor. Cuando yo salgo, yo siempre digo: Señor, yo sé que hoy es un día muy importante. Yo sé que hoy hay personas que todavía no te conocen. Yo oro por las almas, Señor. Manda a tus obreros, manda tu siervo a lugares, y el Señor nos manda. Y donde nosotros llegamos hay alguien. Y mira, y tú sabes que yo hablo alto. Esto nada más no lo oyó esta sola señora, porque yo sé que todas las personas en ese lugar estaba muy concurrido ahí. Sí. Yo me imagino que hasta la última mesa escucharon mi voz tan calladita. Ustedes me conocen. Allá se fue un montón de gente buscando Mateo 20. ¿no? Yo me imagino que ahí andaba todo el mundo buscando a Mateo 20, porque yo le dije: Mateo 20. Y ella dijo: no, yo dije Mateo 20. Y yo dije: ay, pues yo pensé que era Mateo 20. Pero ustedes saben que el Señor sabe cómo Él hace sus cosas. Y a mí me encanta aprovechar cualquier situación para hablar de la palabra, para que ocurra algo, de que la gente se anime a escudriñar la palabra. Porque a lo mejor para esa señora, tal vez ese día, yo no sé, porque yo no la conozco, yo no sé lo que iba a suceder, pero tal vez iba a suceder algo muy importante. Es muy posible que ella leyera esto mismo que nosotros estamos leyendo, y ahí el Señor la ministró y ella se dio cuenta: no importa el tiempo que yo he estado alejado de Dios, no importa a la hora que yo lo haya recibido, yo lo puedo recibir ahora como Señor y Salvador, y Él me va a dar a mí el pago que le va a dar a los que llegaron primero. Por eso la palabra de Dios dice que hay muchos primero que serán postreros, porque hay muchos que tienen mucho tiempo ya en el evangelio y ya ellos se saben la palabra de Dios, ellos oran, pero entonces ellos se quedan en su casa y no salen a buscar los obreros. Entonces ahora mismo es el padre que tiene que salir, el padre que tiene que mandar, porque ya la persona es como si te retirara, como que llegaron y se retiraron ya.
cumplieron 20 años en el Evangelio y se retiran, como cuando tú cumples 62 o 65, que ya te retiras y tú vas a recibir tu paga por lo que tú trabajaste. En el Evangelio no es así. Hasta el último día que nosotros estamos en este mundo, tenemos que seguir predicando este Evangelio de salvación mientras tengamos vida hasta que Cristo venga. Amén. ¿Te gustaría hacer una invitación así como tú usas hacer? Bueno, sí, me gustaría que si hay alguien que todavía el día de hoy no ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo sé que hay personas que conocen al Señor y que van a la iglesia, que han orado, que aman las cosas de Dios, que le piden cosas al Señor y el Señor se la concede. Pero es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque cuando nosotros recibimos al Señor, la palabra de Dios dice, y todo lo que el Padre me da, no lo voy a dejar que se pierda. Cuando nosotros estamos en la mano del Señor y el Señor, yo duré mucho tiempo que yo entraba al Evangelio, iba a la iglesia, me salía, entraba, me salía, pero llega un tiempo en que el Señor Jesucristo, lo importante es que tú lo recibas como Señor y Salvador, porque Él va a hacer todo lo posible para que tú no te pierdas. Entonces, eso es muy importante. Yo te invito ahora que si no has hecho esa oración y tú quieres hacerlo, porque esto no es obligado, esto es voluntario. Tú puedes decir de esta manera: Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo reconozco que he estado apartada de ti, que he pecado con pensamiento, con palabra, con omisión, que a lo mejor he dejado de hacer cosas que debía hacer. Perdóname, Señor, de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permita, Padre, que sea borrado jamás. Y si tú hiciste esta oración, el Señor inscribió tu nombre en el libro de la vida. El Señor Jesucristo no va a permitir que nadie te arrebate de su mano. Eso fue lo que le dijo Él al Padre. Entonces, escudriña la palabra de Dios. Si quieres, búscate una iglesia que te quede cerca, que te enseñen la buena doctrina de la fe. Y si no tienes iglesia, pues nosotros nos congregamos en la iglesia cristiana Embajadores de Cristo, y nuestros pastores son Guillermo y Maribel Plasencia, y estamos... La iglesia se reúne en el 1216 de la South John Young Parkway en Kissimmee, Florida. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pues te invitamos a participar con nosotros. Te vamos a recibir con mucho amor y no importa, como dice esta palabra en Mateo 20, no importa. Lo importante es que llegue, no importa si ha llegado tarde, si eres último, porque los últimos serán los primeros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Aleluya.